Hola, buenas noches. Muchas gracias por venir. Gracias al Festival Cuéntalo, a su director Juan, a Anaís, a Javier y a todas las personas que lo hacéis posible. Os voy a presentar a las personas de este sofá amarillo. Belén Gopegui es escritora, es novelista y guionista. En su obra están muy presentes los temas socioeconómicos. Deseo de ser punk aborda el inconformismo de la adolescencia. El Comité de la Noche trata de una red clandestina que lucha contra la privatización de la sangre. Y Quédate este día y esta noche conmigo pone en tela de juicio los fines de la multinacional Google. En 2021 publicó Existiríamos el mar, que cuenta la historia de 5 personas en torno a los 40 que viven juntas por necesidad debido a sus sueldos escasos y que hacen del piso que comparten un lugar seguro y también una trinchera. La novela aborda el tema del dinero, que es el tema de esta edición de Cuéntalo, o bueno, más bien la falta del mismo, y el mundo del trabajo desde una perspectiva social y sindical. Belén también ha publicado libros infantiles y juveniles, una obra de teatro, guiones para cine y la selección de ensayos Rompiendo Algo. Aquí a mi derecha está Nacho Vegas, que es un músico y escritor que especialmente en los últimos años ha asociado su obra al activismo político. Es un autor que ha demostrado un compromiso muy valioso con lo social y lo comunitario, apoyando movimientos por el derecho a la vivienda, ecologistas y sindicales. Es militante de Anticapitalistes Asturias. Se ha convertido en una de las voces más respetadas de la música popular en España y en América Latina. Su último álbum es Mundos Inmóviles Derrumbándose, con portada e ilustraciones de Miguel Brieva. Y bueno, Nacho también ha encontrado en la literatura un medio para expresarse como narrador y poeta. Ha publicado 2 libros, Política de hechos consumados y Reanudación de las hostilidades. Los 3 somos amigos y hemos hecho varias cosas juntos. Nacho y yo, junto con otros compañeros, dinamizamos Fundación Robo, una plataforma colaborativa con la que nos propusimos estimular el debate político en la música popular. Y Belén impulsó en este espacio una facción literaria llamada Asalto. Asalto intentaba con textos literarios pues lo que Robo intentábamos con la música, ¿no? Por un lado, privilegiar la importancia de la obra sobre la persona que la produce y convertir la frustración en energía política. Algunas de las cuestiones que abordaremos hoy pues guardan relación con los debates y las prácticas que mantuvimos entonces. Así que si os parece, pues entramos directamente en harina. En la última década, pero sobre todo de manera fulgurante, ¿no? en los últimos años, muy favorecido, además por la pandemia, desde la cultura popular o de una gran parte de ella, se han asumido una serie de lógicas de consumo que se desprenden, ¿no? del neoliberalismo. O sea, son, digamos, junto con el individualismo, su correlato cultural. Esas lógicas de consumo pues, se han normalizado de manera espeluznante, forman parte de nuestra vida y de la manera que tenemos de hablar de la cultura popular, de referirnos a ella y de relacionarnos, ¿no? con ella. O sea, hay una nueva generación que parece tener muy claro que no quiere combatir, ¿no? el capitalismo, sino al contrario, aprovecharse de él, ¿no? Y de hecho, pues muchos artistas de éxito hablan explícitamente de monetizar y tienen integrada una dimensión empresarial evidente. O sea, también, por supuesto, hay gente joven haciendo cosas en otro sentido, pero incluso entre quienes tienen un discurso de clase, ¿no? en algunos casos muy interesante y muy chulo, pues también entran un poco, ¿no? en este juego. ¿Cómo revertimos esta situación? Pues la verdad es que no sé cómo, hay una... dedicarse a este oficio es un dilema permanente porque tienes que asumir unas lógicas de mercado, al final estás en él, pero a la vez tratar de no dejarte atrapar por él y de no dejarte fagocitar, ¿no? Yo creo que lo primero es que hay que ser conscientes de que la cultura popular es algo
que existe desde que existe la humanidad, ¿no? Desde hace miles de años, porque tendemos a pensar, no sé, que por ejemplo la música, tendemos a pensar en la música desde que existe la música grabada y claro, el ser humano pues lleva cantando, pues yo creo que desde que existe, ¿no? Todos los pueblos, todas las sociedades, todas las comunidades, por pequeñas que sean, tienen sus propios cantos, su propia música, sus propias danzas, su propia forma de expresarse culturalmente, y eso siempre ha sido algo que se ha difundido de una manera pues muy horizontal, y solamente pues cuando llega pues el capitalismo y en concreto cuando se empieza a formar una industria en torno a la cultura popular. Bueno, hablo de la música a veces porque es el mundo que conozco, ¿no? pero en la mayor parte de las cosas es extensible a otras disciplinas. Pero es en cuanto se empieza a formar una industria en torno a la música, es cuando se empiezan a levantar verticalidades y cuando se empieza pues a visibilizar a unos creadores por encima de otros, a establecer ese culto a la personalidad. Empieza a ser más importante el nombre, la imagen que la propia obra. Empieza a haber estrategias de mercadotecnia, no sé, toda una maquinaria que es muy injusta, muy caprichosa, que le ha hecho muy poco favor, yo creo que a la cultura y al público, y creo que tenemos que ser conscientes de eso, de que tenemos una responsabilidad los que nos dedicamos a esto, pues de intentar, no solo con no solo se trata de lo que creamos, sino de cómo lo vehiculamos, cómo lo difundimos. Intentar desde nuestra pequeña trinchera pues que nuestra obra sea accesible a la gente sin tener que pasar siempre por taquilla. Intentar asociarse. En la música hay una histórica falta de asociacionismo que creo que sería que en esos últimos años se está empezando a corregir. Creo que ahí pues están SMAC en Cataluña, un sindicato con estructura de sindicato como tal, y otros colectivos. En Xixón está Caja de Músicos y otros colectivos en todo el Estado, que yo creo que estamos empezando a pensar pues en esa clave, y pues la manera de revertirlo es empezar a pensar en que esto es una cuestión colectiva, una lucha colectiva, y que tenemos que pensarla como tal. Es el primer paso, por lo menos. No sé. Sí, yo estoy muy de acuerdo. Claro, la música todavía está más cerca de la cultura popular que la literatura, ¿no? Que sobre todo el tipo de literatura más frecuente, ¿no? Que es pues, la novela, es un género muy individualista, pero bueno, aún así lo que comentabas, por ejemplo, es muy llamativo, las prácticas de Internet, ¿no? Cómo hemos aceptado enseguida, ¿no? Que consumir en realidad es destruir. Es como que el fuego se consumió, el fuego consume la madera, ¿no? Y en Internet esa entrada del capital lo que hace es que intentar de cualquier forma que algo que en realidad es inconsumible, porque una canción no la puedes enjaular, pues una vez que te la descargas ya se autodestruye, o igual que un audio o un audiolibro o un libro, ¿no? Y no sé, acabar con esas prácticas es difícil porque estamos metidos en la industria y porque es de lo que vivimos, pero yo creo que cosas como lo que hicimos, ¿no? De robo, asalto, bueno, o todavía yo sigo pensando que el Creative Commons tiene sentido, ¿no? Y lo que pasa es que ya digo que en la literatura es más complicado por ser lo colectivo está todavía más ausente, ¿no? Porque las personas leen solas en sus casas, ¿no? Aún así creo que hay espacios incontestables, ¿no? Como son las bibliotecas. Creo que, por ejemplo, el hecho de que hayan crecido tanto los clubs de lectura, ¿no? Y que exista la lectura compartida es fundamental.
porque es justo salir del individualismo, de yo me leo mi historia, la interpreto y es lo que yo... Y no, la pongo en común contigo y yo te aporto y tú me aportas y yo también discuto y argumento sin que haya problemas, sino... Entonces, no sé, y luego sí que creo que sería bueno que este asociacionismo incluso fuera transversal, ¿no? O sea, que los músicos y los escritores nos fuéramos uniendo porque somos menos los que nos preocupan estas cosas, ¿no? Y más la unión hace la fuerza. Sobre Creative Commons sí me gustaría volver un poco más adelante. O sea, yo quería como expresar una duda, ¿no? O sea, tengo la impresión de que, a pesar de lo que habéis comentado sobre la industria, de que antes no era exactamente así, ¿no? O sea, se hablaba de la música que escuchabas, de los libros que leías, del cine que veías, no de lo que consumías, ¿no? Entonces, o sea, hay una confusión de conceptos, el lenguaje no es inocente y esto es algo que hay que tener en cuenta, ¿no? O sea, Pasolini decía que había cosas que el sistema no podía asimilar, ¿no? Y que una de ellas, para él, era la poesía, que en su opinión era inconsumible. Que uno podía leer miles de veces un libro de poemas y no consumirlo, y sostenía que, además, que la consumición la sufría el libro y la edición, pero no la poesía. Después añadía que esto también valía para el cine y que por eso quería hacer un cine cada vez más difícil, más complicado, más árido, más provocador, para que fuese lo menos consumible posible. Y finalmente también incluía el teatro, que para Pasolini tampoco podía convertirse en un medio de masas, ¿no? Por lo que el texto, pues para él permanecía sin consumir. Obviamente su marco era demasiado estricto y estrecho, diría yo. O sea, el relato, el libro, el disco o las canciones pueden ser, o al menos deberían serlo, tan inconsumibles, ¿no? como la poesía. O sea, en términos marxistas, hablar de consumir cultura popular provoca que se le confiera hasta un carácter de mercancía, ¿no? Que se le dé un valor de cambio en detrimento de un valor de uso, que debería ser el esencial, ¿no? En la cultura popular, un poco en el sentido que apuntabas, Nacho, al principio. O sea, tú consumes, por ejemplo, cuando pagas por suscribirte a una plataforma digital cultural, y sobre esto también volveré más adelante, o en el momento, ¿no?, en el que vas a comprar un libro, un disco. Ese es el acto cotidiano de consumir. Pero tú, Nacho, has expresado en varias ocasiones que te incomoda, ¿no?, que se haya normalizado el verbo consumir para hablar de cultura popular, en concreto con la música popular, pero bueno, también ocurre por ejemplo, con el cine, ¿no? La gente habla de cómo consume música, de cómo consume series, de cómo consume cine. Pero claro, cuando estás leyendo un libro o escuchando música, no estás, que me disculpe Pasolini, consumiendo, ¿no? Sino que estás dejando como que la obra te produzca, ¿no? Emociones, porque te revuelvan las entrañas, el corazón o la conciencia, ¿no? O que te perturbe. Pero en cualquier caso es algo que se produce, ¿no? Que es bidireccional y que no guarda o no debería guardar relación con ninguna lógica de consumo. Y por tu parte, Belén, hace unos meses declarabas en una entrevista que la consecuencia de destruir los espacios comunes y de imponer competencia frente a solidaridad es que al final, para encontrar sentido, solo vaya quedando consumir y consumirse. Sí, lo has dicho. Bueno, has apuntado un poco a todo. Es verdad que yo sí que me siento un poco todavía sorprendido cuando escucho hablar de una forma tan normalizada de consumir música, de consumir series, de consumir cine. Creo que la literatura todavía se salva un poco, ¿no? La gente todavía no habla de consumir literatura. Seguro que llegará, no sé, en algún momento, pero incluso de una manera, no sé qué, o sea, me sigue asombrando, ¿no? El otro día estaba escuchando una entrevista con un grupo que me encanta, Chill Mafia, este colectivo así de música urbana de Iruña que además tiene un discurso de clase, pues, no sé, súper chulo y ahí estaba pues Ben Yard en una entrevista, le preguntaban qué música estaba escuchando y él decía, pues no, yo consumo de todo. Por ejemplo, hoy he consumido a los Clash y luego he consumido a la Polla Records. Hablaba de, no sé, a mí me suena súper extraño todavía, pero claro, un chaval de 22 años lo tiene normalizado y eso, pues bueno, cuando las cosas se normalizan es muy, muy difícil revertir esto. En realidad empieza
ya todo con la industria musical. Yo recuerdo cuando cuando nos conocimos precisamente, que tú también pues tuviste un breve paso por la industria musical y por ejemplo, pues Bea, la que es ahora mi manager, también empezó trabajando en multinacionales, y Bea empezó, por ejemplo, trabajando como product manager, ¿no? Jefa de producto. Ya para las multinacionales la música era un producto, o sea, era claramente una mercancía y de hecho pues pensaban en ella pues eso, como con ese valor de cambio, que bueno, tú lo señalas muy bien, que va en detrimento del valor de uso que tenía la música popular antes de que existiera la industria. Es el único que existía. Y además hay una paradoja, que el consumo es algo que sí que te remite como algo perecedero. Ahora, por ejemplo, que estamos hablando del dinero, ya es el concepto un poco que planea, ¿no? sobre esta edición de Cuéntalo, hay que ser conscientes, creo, también para intentar confrontar estas cosas, que la cultura crea riqueza, crea una riqueza inmaterial muy que, a diferencia de la riqueza material, a diferencia del dinero, la riqueza inmaterial, cuanto más se comparte, más crece, ¿no? Una canción que le llegue a 100 personas, pues crea unas emociones, o te puede revolver por dentro de 1000 maneras, pero si llega a 1000 personas, pues la misma canción pues crea todavía pues más emociones. Sin embargo, las condiciones materiales que se necesitan pues para trabajar escribiendo canciones, haciendo giras, pues requieren de unos gastos y de un dinero, de una riqueza material que por el contrario, cuanto más se divide, pues va menguando y acaba haciéndose exigua. Esa paradoja es la que hay que tener presente para darnos cuenta que el concepto de riqueza lo asociamos únicamente a veces al dinero, enseguida nos remite al dinero, pero que hay otro tipo de riqueza que es la que hace que la cultura tenga que ser algo central en nuestras vidas, ¿no? A pesar de que al final pues se la trata a veces en los márgenes. No sé. Sí, yo estoy de acuerdo. Quizá no tanto en que, o sea, no creo que la cultura sea muy especial. O sea, creo que hay otras cosas que también son muy importantes. Lo que sí que creo es que sí que comparte con esas cosas muy importantes, que no es escasa, o sea, que no... hoy lo comentábamos en el taller, ¿no? Hay, pues no sé, reírte con la gente es algo que no se acaba, mientras que, yo qué sé, la energía y el petróleo sí que se acaban, ¿no? O cantar juntos es algo que no se acaba. Lo que sí se acaba son los soportes en los que se graban las canciones, y ahí eso es igual que cualquier otra cosa, ¿no? O sea, hemos aceptado, digamos, el capitalismo como sistema de crear escasez, no solo sobre lo que tiene límites, que es que ya la escasez está fijada y entonces el capitalismo lo que hace es administrar esos límites, sino incluso sobre lo que no tiene límites. O sea, pues esta canción que podría escucharse infinitamente, pero como la has comprado, pues ya no se la puedes pasar a tu hijo, a no ser que le pases la tablet y tu contraseña y no sé qué, porque se agota, ¿no? Y es convertir algo escaso en algo que no lo es, ¿no? Pero yo, más que centrarlo en la cultura, creo que es un proceso de expropiación en el que estamos metidos, que tendríamos que luchar en todos los campos, ¿no? O sea, por ejemplo, lo mismo que está pasando con los datos, ¿no? A mí me dan un poco de miedo estos movimientos que hay, que nos paguen por nuestros datos, porque entonces es ya como aceptar el contrato, ¿no? O sea, si te los están robando, que es lo que están haciendo ahora, todavía puedes decir, devuélvemelos, pero si te pagan 3 céntimos por tus datos, ya es que son suyos para siempre, porque se supone que has firmado un contrato, ¿no? Entonces yo creo que sí, que tenemos que empezar a decir que lo común es común, y que lo común puede ser tanto estar cantando juntos una melodía que viene de no se sabe y que ni tiene autoría ni propiedad intelectual, como la propia que decido compartirla
hasta un límite, porque también tengo que vivir como el lenguaje con el que yo escribo un libro, que evidentemente no es todo mío, pero que no sea todo mío no significa, como es ahora, que el 10% es lo que pagan a un autor y el 90% se lo quedan las empresas, las distribuidoras y las no sé qué, ¿no? Tendría que significar que ese 90% e incluso nuestro 10%, si hiciera falta, se repartiera en que los libros fueran más accesibles, en que hubiera más, que desde luego no hubiera préstamo de pago, todas esas cosas, ¿no? Entonces, creo que es bueno como que el movimiento sea más amplio, ¿no? O sea, que lo que no podemos dejar es que se apropien de algo que es realmente común, ¿no? Que ahora mismo es eso, pues está haciendo inteligencia artificial con todo lo que nosotros hemos enseñado. Pues eso debería revertir en que sirva para esa inteligencia artificial para procesos sociales útiles, no para el beneficio de cuatro, ¿no? Sí, a veces cuando hablamos de cultura parece que, bueno, que nos referimos muchas veces a las disciplinas artísticas, pero yo creo que también debemos pensar en la cultura en un sentido amplio, como una red, un tejido de emociones, de afectos y de esas cosas que es verdad que fueron parte de lo común, que creíamos que no nos podían quitar, que era lo único que no se podía privatizar, pero en realidad creo que estábamos equivocados. Esto lo aborda muy bien Alberto Santamaría, que es un ensayista que a mí escribe, pues que mejor escribe sobre cultura y política, o de una manera, con una mirada muy interesante, y acuñó el término de capitalismo afectivo y de cómo en realidad están intentando también eso, pues capitalizar monetizar los afectos, ¿no? Y es algo que no es tan nuevo, ¿no? Precisamente en un ensayo de Alberto Santamaría recuerdo que ponía un extracto de un mitin de Margaret Thatcher en el 79, en el que le preguntaban por sus políticas económicas y ella decía que para ella la economía era solamente un medio, no un fin, que la finalidad para ella era llegar al alma y al corazón de la gente. Y claro, es increíble porque en realidad lo que hacemos cuando escribimos una canción, cuando escribimos un libro, es querer llegar al alma y al corazón de la gente. Es lo mismo, obviamente pues de formas muy diferentes, pero que en realidad ya estaba el neoliberalismo plantando una batalla cultural muy amplia de la que yo creo que subestimamos y que nos llevó a muchas derrotas de las que no quisimos reconocer, en mi opinión. Claro, pero yo creo que ahí uno de los grandes problemas, que en realidad no es fácil, ¿no? Lo de las nuevas generaciones, ¿no? Porque les han privatizado, ¿no? el modo de relacionarse. O sea, pero tienen que buscar alternativas, ¿no? Como nosotros las buscamos al cerrojazo cultural, ¿no? De los medios de comunicación en su momento, donde jamás nos veíamos reflejados, ¿no? O sea, ahora no es así, ¿no? No sucede eso, pero a los chavales les capturan todo lo que hacen para devolvérselo mercantilizado, ¿no? O sea, ¿no creéis que es otra época, pero en el fondo un problema parecido? Sí, es que creo que está relacionado, ¿no? Lo que pasa es que estoy muy de acuerdo en que la cultura es mucho más que música, cine y no sé qué, que es lo que nos hace, pero también es la materia, por así decir. También son, o sea, que a los chavales no les privatiza sus sentimientos Instagram, se lo privatiza una empresa que ha comprado Instagram y que ha comprado Facebook y que hemos permitido que lo compre, y un Estado, en este caso español, que le da igual que las imágenes de todos sus adolescentes y los problemas de salud mental no solo estén provocados, y que haya habido una jefa de Facebook ex jefa que lo haya declarado, y eso ni siquiera hay estructuras jurídicas para poder decir, oye, pues Facebook, páganos todos los psicólogos y los psiquiatras que están atendiendo a los adolescentes a los que tú has enfermado, ¿no? Entonces, bueno, al final siempre estamos en algo parecido, ¿no? Que se trata de construir prácticas de poder y de contrapoder, porque si no,
y como que todas las batallas están relacionadas, ¿no? O sea, que en este sentido somos discípulos violentos de Margaret Thatcher, por así decirlo. Sí, antes lo apuntabas también cuando decías que las nuevas generaciones que han, en lugar de enfrentarse al capitalismo, de confrontarlo, pues que parece que hay un discurso como de aprovecharse de él y de ser un poco de ya nacer con esa mentalidad un poco empresarial, ¿no? No sé si está en todos, o sea, no sé si se puede generalizar tanto, porque hay unos cuantos nombres que sí que son muy populares y que tienen este discurso, y seguramente también haya otro relato entre la gente que está haciendo las cosas, así gente muy joven que está hablando de todo, de las relaciones, de las relaciones sentimentales, de las relaciones sexuales, de las relaciones sociales, con una perspectiva muy diferente a la que usábamos, por lo menos nosotros en nuestra generación, que era mucho más... estamos un poco más imbuidos de ese individualismo, digamos, que nos habían metido pues por los ojos, y que hablábamos un poco con cierto ombliguismo. Parece que ahora hay como una manera de expresarse mucho más libre, que a mí no sé, a mí me flipa cuando escucho a gente joven cantando, como lo hacen con un descaro que yo echaba en falta eso cuando nosotros empezamos a hacer música, pero sí que existe. Sí, bueno, pero es que hay también ahora como un nuevo indie que estoy escuchando, que está un poco relacionado también con la música urbana, pero que tienen también ese mismo, digamos, esos mismos códigos musicales, pero luego la forma de expresarse es totalmente diferente. Y además que creo que tienen más sentido de lo común, ¿no? Hay muchos colectivos, muchas colaboraciones, hay como una especie de generosidad, digamos, que es muy necesaria también en este trabajo, porque al final es verdad que con la llegada de la industria musical también se ha creado este celo con la autoría que antes no había con las obras, con la música. Antes las canciones populares que han llegado hasta... que tienen siglos y que han llegado hasta nuestros oídos porque han sido recogidas pues, por algún musicólogo, por folcloristas, son canciones que tienen una versión a lo mejor recogida pues, en Logroño, otra en Asturias, y que las canciones cambian pues, porque han ido pasando, se han ido difundiendo de esa manera, y la gente que las interpretaba las iba reelaborando. Ahora mismo, si quieres coger una canción de otro autor, autora, y modificar una palabra, tienes ya que pedir una especie de permiso para modificación de obra, que te lo pueden denegar. O sea, estamos matando un poco lo que tienen las canciones de bonito, que es que son como seres vivos, que son como algo que debería poder reinventarse, reelaborarse, pues infinitas veces, ¿no? Casi como tantas como gente pueda querer apropiarse de ello, ¿no? Es algo que deberíamos, igual que el lenguaje, ¿no? Como algo que debemos reivindicar nuestro derecho a utilizarlo, a malearlo, sin que nos pongan límites, ¿no? Pero bueno, al final también eso tiene que ver con privatizar esto que creíamos que era que al final que nos pertenecía, y que podía librarse del capitalismo depredador, y hemos descubierto que no hace relativamente poco, yo creo. De todas formas, sí, yo creo que es muy complicado generalizar, ¿no? Incluso al revés, ¿no? Bueno, yo soy más mayor que vosotros, pero, o sea, yo no me atrevería a decir que nuestra generación se rebeló contra el cerrozazo. O sea, pues algunos poquillos os rebelasteis, otros intentamos, otros... Pero, en fin, como nuestras generaciones tampoco es que hayan sido muy heroicas digo, como globalmente, ¿no? Y yo creo que, aunque claro que hay un montón de casos muy... Y con la gente más joven yo creo que pasa igual, o sea, son muy distintos. De repente el no future de los punks se les ha hecho realidad. O sea, ahora
aquello era una metáfora que aludía a las condiciones laborales, ahora realmente no saben qué vida van a tener, o sea, es más amplio incluso. Por otra parte, pues sí, ponen las cosas en TikTok y en Instagram y eso, pero eso no es ni siquiera privatizarlo, eso es que es el único sitio que tienen, y si piensas pues la cantidad de talento que están volcando ahí, porque sí, al mismo tiempo lo están invirtiendo para crearse una marca, porque necesitan crearse una marca, porque es como una gran pesadilla, ¿no? O sea, ahora es que estás compitiendo con toda la humanidad. Es algo que nunca nos pasó, ¿no? O sea, es que tu cuenta de Instagram a mí me parece es una gran pesadilla, y están sobreviviendo ahí, y a pesar de todo lo que tú dices, hacen cosas de repente completamente herejes, y en el mejor sentido, ¿no? Así que, no sé, yo creo que vale la pena esperar de esta gente, porque entre otras cosas van a necesitar tomar las cosas, ¿no? Claro, pero yo creo que claro, en parte el problema, ¿no?, por decirlo de alguna manera, es que antes, por ejemplo, teníamos soportes físicos, ¿no? O sea, leíamos libros, revistas, fanzines, grabábamos cintas recopilatorias, ¿no?, que para nosotros eran sagradas. Y yo creo que las nuevas generaciones se arriesgan a perder todo por tenerlo subido en sitios de mierda. O sea, que muchos usamos, pero tenemos que saber lo que implican. Y no solo TikTok, pienso en plataformas de streaming, ¿no?, como Spotify. O sea, yo creo que, al hilo de lo que decías antes, que es necesario, ¿no?, analizar los mecanismos de explotación de las grandes plataformas en el capitalismo digital. Y volviendo a lo que comentabas al principio, quería lanzaros una reflexión, y es que tengo la impresión de que probablemente las licencias libres, Creative Commons y el copyleft, llegaron 30 años antes de tiempo. O sea, que ahora es cuando verdaderamente harían falta. No sé, yo me gustaría que sí que Belén pues dijera cómo ves lo de las Creative Commons, porque es verdad que hacía tiempo que no hablaba de este tema. Creo que quedamos un poco desencantados en la música, bueno, en general, porque al final lo que se supone que deberían proporcionar las licencias libres, que es como una libertad de difusión, se tomó, digamos, quien mejor lo ha sabido utilizar ha sido el neoliberalismo para emplearlas para que haya una libertad de comercio con ellas, ¿no?, a través de ellas. Y claro, con el streaming y con el pues pagar una cuota en la plataforma y poder tener acceso a tanta música, pues parece que ha perdido un poco sentido lo de las licencias. Como yo no sé qué encaje pueden tener hoy en día, o si siguen siendo un arma valiosa, pero bueno, como antes lo mencionaste, no sé, me gustaría saber cómo lo ves tú. Sí, bueno, yo por un lado pienso que, no lo sé, que el streaming no va a durar demasiado, porque el streaming realmente es un gasto energético muy fuerte, ¿no? Y ya, bueno, todos estos despidos que se están viendo ahora en las grandes empresas, yo creo, en las grandes plataformas de Internet, ¿no?, yo creo que en parte son porque han subido mucho los costes de energía y de almacenamiento, ¿no? Entonces, pienso que eso va a ir cambiando y va a ser cada vez más caro tener una plataforma, y en esas condiciones o sea, por pensar, yo pienso, si todo el mundo tuviera Creative Commons, no podrían existir las plataformas tal como existen. Por lo tanto, pienso que es bueno. También pienso que es bueno porque, por lógica, yo nada de lo que he escrito es solo mío, y nada de las... Bueno, no lo sé, pero yo creo que nada de lo que escribimos es solo nuestro, porque está hecho con el lenguaje, con lo que hemos leído, con lo que hemos visto, con lo que nos han... Entonces, por lógica, me parece que no tendría que luego habría que encontrar formas de que los artistas, o como nos llamemos, coman, pues sí, como cualquier otro. Esto es un paso gigantesco que no ocurre ahora, y yo entiendo, y sobre todo, y es más difícil todavía
las canciones que con los libros, porque los libros al fin y al cabo, algunos todavía están ahí en ejemplares, ¿no? Pero yo sí que creo que es una lucha que habría que dar porque, entre otras cosas, quitaría poder a las plataformas, ¿no? Si fuera, lo que pasa es que es difícil que sea una lucha general, ¿no? Pero, o sea, me da la sensación que lo que tú decías, o que llegaron pronto o que nos cansamos demasiado pronto, porque vale, sí, B&B desde luego es economía colaborativa, no es economía prohibitiva, es el horror. Acabemos con eso, pero eso no significa que acabemos con todo tipo de colaboración y con todo tipo de forma de compartir, o que incluso digamos, bueno, pues este libro va en Creative Commons, a lo mejor este no, porque alternar o algo, ¿no? Pero yo pienso que eso, como que no deberíamos desencantarnos para siempre, ¿no? Sino a lo mejor corregirlo, buscar otras fórmulas, ser capaces de exigir, por ejemplo, al Estado una plataforma. Es que yo hasta exigiría al Estado una plataforma de correo electrónico. O sea, no sé por qué todos nuestros correos tienen que estar en manos de Estados Unidos y no le veo sentido, ¿no? Entonces, ¿por qué toda nuestra música tiene que estar en manos de Estados Unidos? ¿Sabes? O sea, como que habría luchas que se podrían hacer, pero si no... O sea, si solamente aceptamos el terreno de juego que está ya impuesto por esas industrias, pues no tenemos salida, no sé. Sí, que a lo mejor, respecto a las dudas estas que manifestabas, Nacho, ¿no? O sea, que a lo mejor contribuye más, ¿no? a un acervo, a conseguir un acervo cultural compartido y tal. Por ejemplo, pues que las nuevas generaciones, ¿no? usen Soulseek en vez de tenerlo todo, ¿no? subido en plataformas de streaming como Spotify. A eso me refería, ¿no? Cuando decía que a lo mejor estas licencias llegaron con mucha anticipación y ahora en este momento en el que pues eso, todo lo que hacen los chavales en este caso les devuelve de una manera totalmente mercantilizada, pues a lo mejor podría ser una herramienta, ¿no? para combatir, ¿no? esta mercantilización. Sí, no sé, yo recuerdo cuando empecé a poner licencias de Creative Commons a los discos, pues la gente me preguntaba y había como muchas dudas, ¿no? Sobre si podías tener una canción en SGAE y a la vez poner una licencia de Creative Commons. Creo que la licencia también tenía que ver con una canción, es tanto la grabación, la interpretación de la canción como la canción como obra autoral. Pero no sé, recuerdo que en una conversación con alguien, pues Diego Manrique, que es un periodista, del que he aprendido mucho, pero también a veces creo que se cree más listo que nadie, no sé, y es, sobre todo hablando de actualidad musical, pero no sé por qué salió el tema de que se rió, digamos, de alguna manera de que yo pusiera licencias, la licencia Creative Commons a mis discos. Me decía, dijo algo así como, Nacho Bas no se ha dado cuenta de que ya existe la música digital, que ya se comparte de forma libre. O sea, lo redujo a solamente eso. Yo creo que hay el problema es un problema, el problema que va a plantear Belén es un problema estructural. En realidad no ha cambiado tampoco tanto, las cosas han cambiado de manos. Digamos, el poder que tiene, el poder en la industria musical, pero antes, digamos, que todo pivotaba cuando existían los soportes físicos en torno a una industria discográfica, a la venta de esos soportes. Ahora es el streaming, las plataformas quienes mandan, pero sigue siendo lo mismo, o sea, que se acumulan los beneficios en manos de unos pocos, pues a costa de la precariedad de muchos. Entonces es una... no sé, yo no había caído en la cuenta de que el streaming fuera algo que pudiera ser finito, que no fuera a durar mucho. Tampoco es verdad que lo había leído alguna vez sobre el gasto energético que ocasionaba, y me sorprendió porque era algo que nunca me había parado a pensar. Y es verdad que se puede acabar también esto. Pensamos que todo es tan inmediato, simplemente pues darle así desde la pantalla tener la canción, que es algo que nunca se va a acabar. A mí, en principio, como idea, claro, te parece como que quitas muchos
muchos intermediarios, ¿no? Ahora es mucho más fácil que te oigan en otros países. Antes era pues, un auténtico coñazo tener que pensar en intermediarios, en una distribuidora, en fabricar, distribuir. Bueno, ahora pues en cuanto publicas un disco ya digamos que todo el mundo, todo tu público en todos los países donde te puedan escuchar ya tiene acceso a ello. Entonces, como idea, en realidad, pues podría estar bien. El problema es que, bueno, que estaban las privadas. Obviamente sería estupendo que hubiera una plataforma de streaming que fuera pública o si no pública, por lo menos que fuera algo creado de forma colectiva y teniendo en cuenta pues el pro común. Pero la verdad es que estos son batallas que creo que nos pensamos muy pocos, ¿no? Yo cuando empecé pues, a hablar de las Creative Commons, cuando empecé a poner lo del Creative Commons en mis discos, no quería tampoco hacer bandera de ello porque era algo también sobre lo que estaba investigando y tenía muchas dudas, pero me preguntaron en varias entrevistas y bueno, pues hablé sobre ello, pero me encontré con que tampoco hubo, me encontré también bastante solo, digamos, ¿no? Sobre todo pues mis compañeros y compañeras de generación, o sea que son batallas al final en las que pensamos muy pocos y que no sé si tenemos las condiciones objetivas para que se den, pero me parece que falta todavía, no sé, que se lo crea más gente, no lo sé. Sí, no sé yo en un debate de estos que se me ocurrió decir que todo estuviera en Creative Commons, que todo estuviera en servidores públicos estatales y que a los artistas nos pagaran a todos el salario mínimo. Bueno, aquello fue un escándalo, me llamaron soviética, no sé qué, pero no estaba pretendiendo como una beca ahí por la cara, no, o sea, pues a los artistas y a todo el mundo, pero como que en realidad el problema de las Creative Commons al final es, bueno, ¿y de qué vas a vivir? Bueno, pues si hubiera un poco más de igualdad en esta sociedad y si no hubiera alguien que tiene millones que no sabe ni en qué gastar por una canción de no sé qué, de las Navidades y otro que, pues, que somos poquísimos y que es verdad que es una lucha, o sea, yo esto lo dije como una tontería porque ya sabía que no era verdad y se lo tomaron como si yo fuera a montar aquí mañana la Asociación de Escritores Soviéticos Renacidos, pero creo que y sí que creo que esas condiciones objetivas van a darse en algún momento cuando empiece, bueno, cuando empiece este declive energético no va a ser que de pronto mañana no tenemos luz, va a ser por lo que ya está empezando a pasar, que Google, por ejemplo, en Estados Unidos ha subido un 30% el coste de almacenamiento. Eso es decir que reduces en un 30% la cantidad de cosas que hay en Internet porque hay un 30% de personas que no lo van a poder pagar. Y eso pasará, pues subirán las tarifas de Spotify, entonces solo se podrán oír, como pasa ahora, pero mucho más. Los grandes éxitos porque ya se alimentan a sí mismos, pero oír las cosas más caras o costará mucho, o ya pasa a veces, por ejemplo, pues Filmin hay películas que ya no puede tener, porque como tiene menos espacio, pues algunas películas menos, pues no las tiene ya, no las encuentras, ¿no? Eso irá creciendo, creo yo. No, el salario mínimo no es ninguna... no me parece una idea tan descabellada. O sea, el debate que sí que estaba un poco por lo menos sobre la mesa, sobre la renta básica universal, es algo que algunos sí que creemos. Recuerdo un artículo de Hans Laguna, que estará mañana conmigo actuando aquí, que toca el bajo conmigo en la banda, y que hablaba sobre la renta básica universal, cómo favorecería un poco la cultura, bueno, pues acabando con tantos trabajos precarios y con tantos trabajos que mucha gente que se dedica a trabajar en la cultura tiene que trabajar o que dedicarse a ello, a ese trabajo un poco que hace de forma más apasionada, pues en los márgenes de su vida, los márgenes que le deja pues el tiempo que le dedica a esos otros trabajos que son más alimenticios y
y que son precarios y que desgastan muchísimo, muy alienantes. Y bueno, no sé, yo creo que esto es un debate, claro, que se sale un poco de ello, pero se me ocurrirá pensar porque también en clave del dinero, de tener un mínimo sustento, pues cualquier persona, solamente por ser ciudadano o ciudadana, me parece que también redundaría en que podría favorecer la cultura y el acceso a la cultura también de la gente, que es también uno de los problemas asociados a todo esto, a la mercantilización de la cultura, ¿no? Que parece que se ha vuelto algo más elitista y bueno, que ahora pues ves los precios de las entradas de algunos conciertos y bueno, pues igual en 10 años han subido pues un 40% y los sueldos han subido un 3 o 4%, no sé. Entonces hay un desajuste ahí, una deriva elitista de la música que creo que habría que frenar, pues bueno, con medidas populistas. Muy bien. Bueno, ¿eso cuánto tiempo llevamos? O sea que, bueno, por si acaso, y quizá para ir terminando, bueno, como sabéis, el eje narrativo del festival en esta edición es el dinero, un tema amplio y diverso que se puede abordar desde diferentes perspectivas. Hay una tendencia, ¿no? Un impulso muy comprensible a llevarnos el tema, ¿no? a nuestras propias situaciones, ¿no? Sobre todo lo que está comentando la Nacha, ¿no? a destacar la precariedad, ¿no? en las profesiones artísticas y creativas, pero desde el festival se nos ha sugerido hablarlo también desde lo literario, ¿no? y desde lo musical, lo cual desde luego también es muy interesante. Así que apunto algunas cuestiones que podemos abordar. ¿Cómo se cuenta el dinero, ¿no? o la falta. No se cuenta. O la falta, ¿no? del mismo, en un relato, en un libro, en una canción, cómo afecta a la hora de construir historias y personajes, ¿no? Cómo estos se definen por su procedencia de clase, por lo que hacen, por su trabajo, por sus aspiraciones. O sea, ha estado el dinero o la falta, ¿no? del mismo, o sea, lo material, ¿no? en definitiva, ausente de alguna manera en las novelas y en las canciones. Yo creo que muy ausente, en las novelas muy ausente, y si lo pienso en las canciones más todavía, porque hay incluso en las canciones en las que aparece como, hay una canción así, yo no sé, creo que la canta Julieta Venegas con alguien más, ¿no? Como de, me ibas a llamar y no me llamaste, yo pensé que era otra mujer, pero no, era solo que te habían echado el trabajo, hombre, eso no importa, lo importante es que nos queremos y tal. Y yo, pues, bueno, esto es una caricatura, pero que es verdad, ¿no? Como que eso da igual, lo importante es si no me engañas, pero si estamos los dos en paro, pues eso no es significativo para la canción, ¿no? Y en el caso de las novelas, me gusta mucho una frase del escritor Luis Magriñá, ¿no? Que él dice, las novelas que no incluyen las circunstancias materiales son de derechas, ¿no? Y creo que es muy nítida, ¿no? Porque, claro, cuando no incluyes las circunstancias materiales, de alguna forma lo que estás diciendo es, las cosas son así porque son así. Y como son así porque son así, pues lo normal es que sigan siendo así. Y como el mundo no está bien, pues si lo normal es que el mundo que no está bien siga, pues eso es un discurso de derechas, ¿no? No sé, la música como... Sí, en la música también se podría decir algo parecido. De hecho, creo que se han tenido también mucho éxito, pues artistas tipo Julio Iglesias, toda la canción está ligera, la canción melódica, no sé cómo llamarlo, pero en realidad es porque interesaba mucho a la industria también visibilizar esas canciones, porque en las letras había una ausencia de contexto total, ¿no? Y bueno, pues se cantaba desde una perspectiva que podía, con una falta total de perspectiva de clase, y bueno, pues de sentimientos de una manera, no sé, como muy genérica, muy idealizada,
es difícil en la música, bueno, no es tan difícil, realmente existe, y sí que yo me he dado cuenta que las canciones que más me emocionan son canciones en las que tienes, igual que pasa en la literatura y en el cine, pero de una manera, en la literatura y el cine se ve muy claramente, en la música tal vez es más difícil, pero sí que creo que a mí me interesa que haya un contexto, que sepa que si me están contando una historia, aunque sea de manera elíptica en una canción, que saber que los personajes que hablan, pues que tienen unas vidas y unas condiciones materiales de las que dependen y que hablan también desde un lugar en el mundo que varía según donde estés, ¿no? Al final las canciones tienen en mi opinión, tienen que cuestionar el mundo en el que vives, no tiene que ser una mirada que por lo menos que cuando menos sea un poco crítica con el mundo en el que nos ha tocado vivir, y cuando huyes de esa crítica, pues hacer esa música tan blanca al final se convierte en algo muy reaccionario y muy de derechas. Es algo que creo que también es una victoria del neoliberalismo, que ha sido desactivar políticamente la cultura. Y es desactivarla políticamente, pero al mismo tiempo cargarla de ideología, algo que parece paradójico, pero que no es nada. Ahora, por ejemplo, a la derecha le interesan más, por poner un ejemplo, en Xixón, en la ciudad donde vivo yo, hay dos festivales que se solapan en verano. Uno es la Semana Negra, que es un festival muy arraigado en la ciudad, con el que intentan acabar muchos gobiernos, sobre todo cuando gobernaba pues los partidos más de derechas, porque es un festival en el que se mezcla pues la cultura, la política, la verbena también, pero ahí está muy significado políticamente. Y sin embargo hay otro festival, Metropolitan, que es un festival más blanco, digamos, ¿no? Porque pues habla de cómics, de no sé cuál tal, pero no es un festival en el que les interesa ese festival más a la derecha, porque es un festival en el que parece que no hay, que la política que no forma parte de él, pero en realidad sí que está cargado de ideología, está hipersponsorizado, no sé, se dan hay como conciertos, me acuerdo que fuimos a un concierto en el que incluso te vendían coches de Kia, que era uno de los sponsors, y había como un coche a cada lado del escenario con las puertas abiertas, así, y que me pareció había también clases de estas el arte marcial que daban del Mossad, no sé, ¿no? Como que pues había como clases de ese arte marcial, y obviamente los que estaban apuntados a esos cursos eran neonazis todos. Entonces que se pretendiera que era un festival como más blanco y que entonces que por eso pues cabía todo el mundo y que no era algo sectario como si la Semana Negra, era una gran mentira. En realidad eso, pretender desactivar políticamente la cultura es algo que realmente al final es algo político, es algo tremendamente reaccionario y claro, muy de derechas, sí. Lo están consiguiendo realmente. Si vemos la cantidad de festivales que hay, en realidad un festival como Cuéntalo, por ejemplo, en el que está tan integrado en la ciudad y tan presente, que no es un festival que se celebra en un solo recinto, pues con un montón en el que te meten ya pues publicidad, ideología, lógicas de consumo en cuanto entras por la puerta. Es una excepción, es una bonita excepción, un festival como este, pero los festivales de los que más se habla son esos macroeventos en los que están pues metidas pues todo desde las telefónicas, las energéticas, todas hay como de una manera cada vez más grosera, ¿no? Nombrando ya como el naming esto de los escenarios o el propio festival. O sea que esa es una batalla que también estamos perdiendo. Tenemos que empezar por reconocer que es donde estamos perdiendo para intentar ganar alguna vez. ¿Os parece? Lo podemos dejar aquí. Muchas gracias al festival. Sí.